¿Qué tan grave es andar con alguien recién salido de una relación? Vamos a plantearlo primero. Ok. ¿Qué es acaba? Por lo menos ya no estar enamorado de tu ex. ¿Vamos a aguantar los madrazos? ¿Sí? ¿Ya qué? Estoy diciendo que aún no la había sanado. Pero entonces hay que acabar con el podcast porque tú traes pedos desde tus primeros novios. Yo traía pedos de mi última relación y pedos graves. Y el trauma que me dejó el último, Ajá. sobre todo el último, lo arrastré hasta el día que nos casamos. La confianza, el amor, la nueva relación hace que sanes las mierdas que otras personas dejaron en ti. Puedes llegar súper roto si el de enfrente va a tener la paciencia de ayudarte a sanar, ¿no? Esto está cañón. A ¿Alguna ver, vez a ver. fuiste el clavo de alguien? Sí. ¿Tú sientes que tú sí? Sí, yo sí fui el clavo de alguien. ¿Sí? Sí, claro. Y qué clavo, ¿eh? O sea... Me acaban de dar permiso de hablar aún a pesar de que está papeando. Ya la neta vamos a hacer los programas papeando o botaneando porque a veces grabamos todo el día y nos estamos muriendo de hambre. Entonces nos van a ver comer papas, la neta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas nachas. Buenos nachos. Patrocínenos. Creo que este tema en particular Ajá. para ti y para mí va a ser diverso. O sea, como que solemos estar de acuerdo, de repente hay un poquitillo de debate y así. Ok. Pero creo que este tema en particular para ti y para mí es súper diferente. Más bien entonces seguro. Si lo estás diciendo Ajá. es porque es a huevo. No ver. solo opiniones, sino sobre todo vivencias. Ok. ¿Estás listo? Pues tengo miedo, pero venga. No venga, tengas venga, miedo. venga. ¿Qué tan grave es andar con alguien recién salido de una relación? Ok. ¿Es el tema general? Sí. Ok, está muy bueno. Venga. Ajá, la Ok. neta sí está muy bueno. ¿Ustedes qué tan grave creen que es andar con alguien que acaba de terminar una relación? Vamos a plantearlo primero. Ok. ¿Qué es acaba? ¿Un mes, 2 meses, 3 días, una semana? Es que siento que eso es un tanto cuanto ¿Irrelevante? no ¿Subjetivo? subjetivo. Ok. ¿Para ti qué es que alguien acabe de terminar? Lo mismo. Por eso dije, hay que plantar la base o sea, ¿qué es poco tiempo? O acaba de terminar, ¿no? Las preguntas van a hacer eso por nosotros, seguramente. A ver. Así me puse al pedo antes de empezar. Sí. Así. ¿Pero qué es eso? O sea, Sí, no, pero dame un contexto. A ver, a ver, venga. vamos a, como tema general, el tiempo entre una relación y otra. Ajá. Justo. Bueno, A ver, más o menos. Más o menos, a ver. ¿Existe una regla sobre cuánto deberías esperar? Yo siento que sí hay una regla de la que nadie habla. A ver. Cuando ya sanaste tu relación pasada. Ok, amor, pero es que esa quizá eres tú. Yo creo que el resto de la humanidad no sana sus relaciones pasadas y andan con alguien más. Yo soy parte de esa... ¿De los que no sanan su relación pasada? Es que una cosa es... Espera. Ajá. Ese es un buen debate, amigos. Porque una cosa es sanar, o sea, seguir queriendo a tu ex o sanar la relación. Son dos cosas distintas para mí. Puedes ya no amar a tu ex o ya no sentir cariño o ya no sentir atracción o lo que tú quieras, pero una cosa muy distinta es haber sanado esa relación. De acuerdo. Te entiendo y estoy de acuerdo contigo. ¿No? Estoy de Entonces, acuerdo. vayámonos por la parte así más purista de existe una regla sobre cuánto tiempo deberías esperar. Yo siento que es cuando ya, no sé, a ver, entonces retiro lo dicho, porque no sé si es cuando ya sanaste la relación, sino creo que lo mejor sería ya no querer a tu ex, ¿no? No, ¿por qué? No. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no quererlo? No, o sea, no quererlo de aún te amo y estoy enamorada. Ah, sí, sin duda. O sea, ya te entendí. Sí,
Tendrías que partir de ahí. Estoy de acuerdo contigo. Partir de ahí y también partir Si de... no, de querer, creo que querer es una palabra muy fuerte porque hemos platicado de esto y es como sigues queriendo. Seguimos queriendo a nuestros ex. Cuando Ajá. dejas de estar enamorado de tu ex, Exactamente. que ya no lo ves como tu pareja, que ya no sientes eso por esa persona. Exactamente. Creo que desde ahí, si partimos desde ahí, ese es el momento, Ajá. ¿no? Ya si te tardas un año, una década o un Ya, mes, tu bronca, es ¿no? tu pedo, ¿no? Y creo que lo ideal, a ver qué opinan, siento que lo ideal es que hayas aprendido el arte de estar solo y disfrutar de tu propia compañía y para que entonces tu siguiente relación no sea porque no puedes estar solo, ¿no? O sea, siento que eso es como... Pero es así porque no crees eso. No, es que sí, o sea, es que siento que sí debería ser así. Ajá, pero que no es también cierto. creo que es muy simplista pensar en eso. O sea, siento Estás que bien está mal. contigo y eso es una mamada. Puedes estar bien contigo, pero ¿por qué estar bien contigo forzosamente tiene que significar estar solo? Pues no creo que se refieran a que sea forzoso, sino que estás contigo en forma, realmente en armonía y entonces ya. ¿Y tú cómo sabes que yo no estoy conmigo en armonía estando contigo? Porque te conozco. O sea, ¿ustedes cuánto tiempo creen que se debe esperar? Ajá, creo que es relativo, creo que es subjetivo, pero creo que sí parte de lo que dijiste ya hablando neta. O sea, de no de querer, sino de ya no estoy enamorado de tal persona. Sí. Si no partes de ahí es como siempre abre el pedo de, ay, estoy pensando en esa persona y esa desmadre. O sea, creo que de ahí, por ahí debe de empezar. Ya lo que te tardes, pues muy tu pedo. Sí. ¿No? Esta siguiente pregunta está buenérrima. Esta. A ver. Órale. Está Buenísima. cañón. Está cañón. ¿Cuánto te tardaste tú en sanar a tu ex? No dejar de amarlo o quererlo o estar enamorada o enamorado de. Ajá. En sanarlo. Wow. Está perra esa pregunta, ¿eh? ¿Tú cuánto tiempo? Es que mi respuesta, como siempre, ya saben, es mucho más larga. Pero la última ex que tuviste antes de mí, Ajá. cuando llegaste a la relación conmigo, ¿ya la habías sanado? Sí. Nah, yo siento que para nada. Entonces, ¿para qué me lo preguntas? Ah, bueno, pues yo tengo derecho a una opinión. No, pero a ver, o sea, ¿tú por qué estás tan seguro de que sí ya Porque habías ya no sanado estaba tu ex? enamorado de ella. Pero la pregunta no es cuándo dejaste de estar en... O sea, la Pero está pregunta ligada a no- la pregunta anterior. Yo siento que no Me acabas de decir, ¿ya necesariamente. estabas listo? Sí, porque ya no estaba enamorado de mi ex. No. La pregunta es, ¿cuánto tiempo te tardaste en sanar a tu ex? A ver. ¿Cuánto te tardaste en sanar Sí, a pero tu luego ex? tú me dijiste, cuando ya andabas conmigo, ya sabías. Ya habías sanado la relación. Tú dijiste, ya. Yo te dije, siento que no. Ok. O sea, no estoy diciendo que seguías enamorado de ella, que la seguías amando. No estoy diciendo eso. Ajá. Estoy diciendo que aún no la habías sanado. Ok, ¿por qué? Ok, ¿vamos a aguantar los madrazos? ¿Sí? ¿Ya qué? Ok. Uno, porque empezaste a andar conmigo. No la habías sanado ni tú ni tus amigos, así te lo pongo. Ajá. Ni tú ni tus amigos habían superado a tu ex. Ok. Ok, dos motivos. Ajá. El primero, y lo platicamos creo que en el capítulo que salió la semana pasada, pero ustedes no saben qué fecha es. Me contestabas horrible, o sea, estabas a la defensiva. Ah, ya. Horrible, o sea, era como, ¿qué onda con este carnal Ajá. que se pone como Rottweiler Ok. por nada? Ok. Va, sí. ¿No? Entonces creo que por ahí no la había sanado porque con ella te llevabas tan bonito que todo el tiempo era evidente que Ajá. venías arrastrando un trauma o no sé cómo llamarle, Sí. de que evidentemente ambos se contestaban horrible. Y o sea, estaban a la defensiva y así. Sí. ¿No? Sí. Entonces por eso lo pienso. Y número dos, Ajá. como yo sé que ella intentó separarte de todo el mundo, Sí. ajá, y entonces, bueno, eso me lo has dicho tú y lo han dicho tus amigos, Ajá. que trataban de separarte de ellos, Sí. ajá. Eso, ¿cómo arrastramos esa bronca? Porque si yo te decía así,
la lámpara está chueca, no me vas a separar de mis amigos. Güey, cálmate, nadie está buscando separarte de tus amigos. O sea, de hecho, creo que eso nos hizo que arrastráramos broncas años. Ok. Ajá. O sea, siento que yo podía hacerte X comentario, observación, conversación, lo que fuera, y tanto tú como tus amigos podían tomárselo como que yo estaba tratando de separarte de ellos. Sin duda. Porque eso hacía tu ex. De acuerdo. Y a mí eso me emperraba horrible, porque es como, a ver, güey, yo nunca voy a hacer eso. Nunca voy a hacer eso. Sí, sí, sí. Pero nunca voy a permitir que un amigo tuyo me trate mal. Eso es otra historia. Claro. No voy a hacer el tapete de un amigo solo para demostrarte que no te quiero separar de tus amigos. No, a ver, me trate mal quien me trate mal de tu alrededor, se va al carajo. Claro. ¿No? O sea, pero eso es independiente. Para mí tus amigos son mis amigos. Y hasta la fecha, más bien 15 años después, ya no o sea, para nada los veo como tus amigos. Los veo como amigos míos. Claro, ¿no? sí, claro. Entonces siento que por ese lado, sí, la neta, no habías sanado a tu Sí. ex. Sí, tienes razón. Sí, o sea, viéndolo desde esa perspectiva, o más bien, pues desde la perspectiva que es, porque es cierto, sí, no. Yo lo vi desde un pedo de enamoramiento y de si estaba sano o no. Pero entonces hay que acabar con el podcast porque tú traes pedos desde tus primeros novios. ¿Y hace cuánto tiempo o sea, cuándo lo descubrí, si lo piensas? No tiene tanto. Sí, no, realmente. O sea, al principio yo traía pedos de mi última relación y pedos graves, Sí, sí, sí. ¿no? O sea, no la había sanado ni tantito. A huevo. Y eso no tenía nada que ver con cómo yo me sentía respecto a él. Sí, no. Tú. Sí, 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 entiendo. Y voy a poner un ejemplo bien perro que lo tengo, no tiene ni una idea lo consciente que lo tengo. Pero yo creo que terminé de sanar mis relaciones pasadas cuando estábamos en pláticas de este podcast. Ok, no mames. Ok, a ver, por... Piénsalo cuando fuimos a comprar el letrero. Originalmente íbamos a tener un letrero neón que quedó padrísimo, pero se perdía y bueno, y total es la pantalla. No jaló para la producción. Ajá. Pero ese día que lo fuimos a recoger y esa conversación que tuvimos, Ajá. o sea, el decir, ok, vamos a hacer un podcast en el que vamos a hablar de relaciones y pareja y no sé qué, Ajá. me hizo entrar como en una onda bien profunda de cosas que fueron de fuck, güey. O sea, no me había dado cuenta de esta onda que no tiene nada que ver contigo, tiene que ver Sí, con sí, mi sí. ex. Sí, sí. No me había dado cuenta de cómo esto aún me sigue doliendo. Y no por un tema de, es que Marta no ha olvidado a su ex. No, a ver, relájense un chingo. No es por eso. Ajá. Es como el trauma que tienes de la adolescencia que entonces, güey, no sé, te buleaban en la escuela, todos te pegaban, ¿no? O sea, es como, a ver, aún no lo supero, pero eso no quiere decir que amas al que te pegaba, güey. O sea, es como, Por supuesto, sí. me sí, sí. sigue doliendo que me pegaba, o sea, el sentimiento que me dejó que me pegaran en la escuela. No me pegaban en la escuela, solo No, no, es no. un ejemplo. Es un ejemplo, claro. Sí. ¿No? Entonces no tiene nada que ver con no superar a tu ex, sino con el trauma, si le queremos llamar así, que dejó. No, sí, sí, sí. Por eso te dije que yo abordé la pregunta muy mal desde el principio. Sí, claro. Yo, fíjate, Ajá. arrastré un trauma de abandono. Yo no tengo huella de abandono de mis papás y como mucha gente sí lo tiene, ¿no? Siento que yo tuve un trauma de abandono de mis ex. Ok. Ajá. Y el trauma que me dejó el último, Ajá. sobre todo el último, lo arrastré hasta el día que nos casamos. Wow. ¿Sí te lo Qué había fuerte. dicho o no? Sí, porque hasta que no nos casamos no sabía si nos íbamos a casar o no, o si íbamos a estar juntos para siempre o no. No tanto eso, Ajá, ajá. no tanto eso, Ujú. sino me daba terror el no va a llegar. Wow. No va a llegar. Wow, wow, wow. O sea, porque no es como, pero no es nada más él, o sea, él ya es lo último por la situación tan grave que pasó, Ujú. X, ¿no? Que fue, yo lo considero una situación bastante grave. Sí, 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 claro. Sino
hubo otro más, bueno, yo creo que 2 más, que me dejaron sin aviso. Sí, ya sé. Y esto o sea, no es que te manden a la fregada, creo que todos nos hemos expuesto a que nos manden a la fregada. Si estás en Pero, una güey, relación, estás expuesto a eso. pero ten los huevos. De mandarme a la fregada. O varios. Sí, darle la seriedad a Darle la nuestra seriedad al relación. asunto o sea, es como irte de un trabajo sin avisar. Es lo mismo, o sea, es neta que te fuiste sin avisar. Ey. No mames. De Es de acuerdo. quinta hacer eso. Sí, de acuerdo. ¿No? De acuerdo. Y dejar una relación así, y una relación formal, o sea, si te duele que te guste el carnal con el que saliste un día y ya nunca te volvió a buscar, o sea, ¿cuánto te puede doler haber estado con alguien 2 años? Sí, con el que estabas comprometida. Entre súper comillas, ¿no? Por whatever Ajá, ya, ajá. pero para mí es como, a ver si no llega, Wow, qué fuerte. No sabía eso. No Ajá. sabía eso. ¿sí? Sí, pues sí. Estaba 98% feliz, 2% un con duda. fuck. Sí, claro. Ajá. Sí, y es lo que tú estabas diciendo ahorita, o sea, acaba siendo como, tristemente, como dirías tú, como perro que le da un periodicazo, ¿no? O perro pateado, ¿no? O sea, Y piénsalo, el día que fuimos lo mismo a recoger el letrero de neón y todo eso, que tú me Ajá. hablaste de tu ex, ya no me acuerdo. la de yoga. Ok, Ajá. ajá. Ese día me platicaste cosas Ah, claro, que no te tenías- había contado. que nunca me habías contado. Sí, sí, pero es importante recalcar, Y lo la contaste neta. con dolor. Sí, con enojo Sí. y todo. Sí, pero eso ya lo hemos dejado claro en este podcast. ¿No? ¿Qué? ¿Que O sea, somos intensos o qué? no, que yo soy mucho más rencoroso que tú, ¿no? O sea, es como, y no digo que sostener toda mi vida, pero sostener hasta el día de hoy, ¿no? O sea, es como, sí, te lo conté con coraje porque le guardo coraje a esa persona, porque es como, te pasaste de sabor. O sea, a lo que voy con este comentario es como, claro que lo platiqué así, y claro que son cosas que arrastras. Y entonces, Eso no te lo había contado, no por no contártelo. no se había dado. Ajá, y porque también, la verdad, me jacto, o sea, o sea, sí puede ser algo que esté arrastrando o lo que sea, sí, pero es como, ya fue también hace tanto tiempo que hasta te decía, ya no me acuerdo si fue así o fue asado o no, Sí, bla, pero bla, ¿te acuerdas bla. el sentimiento que te dejó? Ajá, exacto, pero es como, ya también, o sea, son cosas que ya dejé atrás, Sí. pero no te pasaste de sabor, o sea, esa parte no puedo. Es lo Lo intento, mismito pero que no me puedo. pasa, es lo mismo que me pasa. Como cuando empezamos a convivir, bueno, tú empezaste, yo volví a convivir con el novio chaparro que tuve, que me di cuenta que el güey era como violador psicológico y fue como ay, güey, nunca me había dado cuenta que este güey te violenta psicológicamente. Sí, claro. Y salió como ajá, o sea, como espuma así, pero de ay, Sí. no manches, o sea, como un dolorcito ahí chistoso. Sí, Ajá, de güey, me decía esto, güey. Entonces yo entré en mi siguiente relación después de él. O sea, porque mi siguiente relación formal ujú. fue la del güey que empieza su apellido con B. Ajá. Sí, Con sí, el sí. autoestima hecho mierda. Sí. O sea, yo nunca habría permitido todo lo que permití con ese güey Si no hubieras si venido no de hubiera acá. venido de una relación donde me violó psicológicamente. Sí. Sí, entiendo. Entonces, a ver, regresamos. ¿Cuánto tiempo te tardaste en sanar a tu ex? Ustedes júzguenlo con ustedes No, pues la mismos. nota, es que es lo que te decía, o Está sea, cañón. sí, completamente. Y es lo que te decía hace ratito, o sea, la neta es que tontamente, o sea, como que contesté otra cosa, ¿no? O lo vi desde otra perspectiva. Más bien, tontamente lo vi desde otra perspectiva. Desde el enamoramiento. Pero sanar, yo creo, ¿no? Así, ya vamos a acabar el podcast. No, pero es como, pues yo no creo que sanes las cosas antes de entrar a la relación. Yo creo que las sanas estando en la relación. ¿No? O sea, es como, uno, insisto, como que lo vi desde otra perspectiva. Y dos, es como, yo contestar mal de mi parte, o no me vas a separar de mis amigos, ¿no? O mis amigos de llorones porque, ay, es que ella, güera dos, Ajá. no hizo que nos separáramos y súbete y bájate, que sí, no estoy diciendo que no, tenían toda la razón mis amigos en Sí. muchas cosas.
esas cosas las sané estando contigo, más bien. Las sanas en la confianza, el amor, la nueva relación hace que sanes las mierdas que otras personas dejaron en ti. Pero ¿qué tanto entraste a esa relación y esa relación que siguió te ayudó a sanar o te jodió peor? O sea, de novia en novia, pues, te refieres, o de novio en novio, Ajá. en general. En general. Ya. O sea, porque es como, tú vas a terapia, ¿no? Y todos traemos traumas cargando y no sé qué. Y entonces mi mamá cuando era chiquita, mi papá, o mis hermanos, o en la escuela, o Ajá. todo eso, ¿no? Ey. Siento que se le quita mucho peso a las exparejas. O sea, por un lado se les da mucho peso porque se entiende el daño tan grave que te pueden llegar a hacer. Sí. Pero por otro lado, siento que muchas veces se puede llegar a el arrastrar el trauma de un ex, siento que muchas veces se puede interpretar justamente como, claro, es que aún lo amas. Qué gran observación acabas de hacer, neta. Sí. O sea, porque decir, todavía lo quieres, no. Pero No, pues sí me güey. traumó un buen lo que me hizo. Ujú, sí. ¿Y Qué por gran va a ser- observación, ¿Y qué por gran qué va a ser observación. menos válido eso que el trauma que te dejaron tus papás, por ejemplo? Ajá, porque eso no es juzgado, ¿no? Claro, pues su papá se fue o su mamá la abandonó. Justo. Claro, Es como, es sí, que- por supuesto, obviamente tiene huella de abandono. Todo el mundo la dejó, todo el mundo lo dejó. Obvio tiene huella de abandono. Pues ¿por qué claro, no darle ese peso a una a relación una sentimental, relación ¿no? sentimental. Qué loco lo que acabas de La decir. neta, Está sí. buenísimo, está Sí, buenísimo. porque son personas, o sea, las parejas son personas, o sea, te abres a una vulnerabilidad como ni con tus amigos, o sea. Sí, es Y- otra onda. Y mira que tú y yo somos, a ver, Kennedy y yo lo ha notado, obviamente somos increíblemente intensos, sentimentales, emocionales, tal. Y yo les juro que para mí mi vida no tiene sentido si no tengo amigos. Sé que ya lo dije en un podcast, pero le quiero hacer énfasis a que yo sin mis amigos y sin mis amigas no soy nada, güey. Nada. Y tengo un entendimiento muy profundo con ellos y con ellas. Muy Sí. profundo. O sea, en verdad es profundo, en serio, porque nos conocemos, hemos llegado a profundidades oscuras también. Y al grado de cuestionarte incluso si quieres seguir siendo amigo de esa persona, porque compartieron vulnerabilidades muy profundas. Sí. Y aún así no No. se compara con la profundidad Y la la vulnerabilidad. vulnerabilidad que compartes con una pareja. Sí, no mames, sí. ¿Una pareja te destruye o te construye? Eso que estás diciendo, todo lo que acabas de decir me parece así oro puro, oro molido. Neta, porque, o sea, hablando así, porque estamos tocando el tema, o sea, hablando de la güera 1, ¿no? Hoy, bien o mal, a quien le guardo rencor, o quien me molesta, o quien me afecta, o lo que Es no he más sanado al ella. 100, Es no ella. es más. Es 100% ella. O sea, la güera 2 no te podría importar menos. No me estoy explicando. Ok, a ver. En esa relación, o sea, con las personas que me fue infiel, que 2 de ellos eran de mis mejores amigos, literalmente. Con las personas que me engañó todo, es gente que hoy, no quiero sonar exagerado, pero si viven o mueren me dan exactamente lo mismo. La verdad. O sea, no tengo ni amor ni odio por ellos. O sea, es como una caca de perico ahí que no huele. Ella sí me importa. A ella la quiero y la voy a querer siempre. ¿Por qué? Sí, porque lo que tuvieron fue muy profundo. Porque pero esto lo estoy diciendo para apoyar lo que tú acabas de decir. La vulnerabilidad que compartes con esa persona es con esa persona. O sea, es como, a lo que voy es, sentimentalmente hablando y en cuanto a lo que es una relación, es completamente diferente. O sea, para mí las personas con las que me falló, que también eran amigos míos, Es que es por todos lados el golpe. ajá, pero yo pienso, o sea, tú que me acabas de hablar de tus amigos y de lo importantes que son, que yo no estoy diciendo que no para mí, pero a lo que voy es como, para mí fue muy fácil, no es mi amigo, es una mierda y adiós. Y ya, todo lo que lo quise o no, es como, ya es una basura, ya no me interesa.
se vaya a la mierda. Y ella, 20 años después, sigue teniendo un lugar en mi vida y en mi corazón. Así de sencillo. Así de cañón. O Así. sea, yo te puedo decir que casi todos mis ex, casi todos, es que sí, no, creo que no todos, pero sí la enorme mayoría tienen un lugar en mi corazón también. Claro, claro. Bueno y malo. Sí, pero vulnerabilidad, ¿no? Y es como, esto Y, güey, en tu vida. y sí. eso que acabas de decir está muy cañón. Ajá. Porque la vulnerabilidad aquí es clave también. Sí. Los dos, o sea, no hablando de ti o de mí, o sea, de ti y de mí. No, los dos te refieres Pero- a la pareja que estaba formada en ese Pero de momento. ustedes que nos están viendo, Ajá, o sea, ajá. ¿los dos fueron vulnerables o solo fue vulnerable uno? ¿No? Porque justo creo que cuando las dos personas se abren a una vulnerabilidad profundísima, creo que es cuando tienes más chance de tener éxito en una relación. Pero una vulnerabilidad no malsana, ¿no? O sea, una vulnerabilidad de, a ver, voy a rascar Me dentro de estoy lo más- entregando a ti, en Me serio. estoy entregando a ti en Como serio. persona. Como persona, Sí, en todos claro. los aspectos. Claro. Y que la otra persona no te responda a esa vulnerabilidad, Ahí ya está. desde ahí es súper Pierdes. rudo. Sí, claro. Súper rudo. O sea, la única que estaba volcada en vulnerabilidad ahí era yo. Claro. Porque está, o sea, incluso eso mismo, ¿cuánto daño te puede hacer? El que la otra persona no se abra a la vulnerabilidad. No, pues creo que es gran parte del tema general. Lo sigues arrastrando, ¿no? Precisamente por eso, porque es como, no es como todo estaba bien o los problemas normales de una pareja, es como yo di más, yo quise más, yo fui más vulnerable, yo fui más fiel, o sea, como que aunado, ¿no? Aunado es como ahí es donde te sientes que tú pusiste las manos al fuego y la otra persona no lo hizo igual. Pero creo que, o sea, yo ahí hablo como en general, ¿no? Ok, o sea, ok. yo siento que algunos de mis ex sí fueron Tan vulnerables como tú. tan vulnerables como yo, pero también sé que otros no. A mí me pasa lo mismo, ¿No? a mí me pasa lo mismo. En el caso, hablando de ti, en el caso de Güera 1, Ajá. yo creo que ella fue profundamente vulnerable contigo también. Sí, sin duda. Y que ahí reside el que aún tenga un lugar en tu corazón. Claro. Porque, o sea, el que ella te haya hecho tantas mamadas, Ajá. no resta que sí te quiso mucho. Y que fue muy linda Yo hasta contigo. hoy sé que me quería mucho. Exactamente. Y lo he dicho. Ajá. Y lo diré siempre. Y yo misma lo veo. Claro. O sea, de parte de ella hacia ti. O sea, es evidente que ella aún te quiere muchísimo. Claro. No sé de qué forma, no tengo idea. Sí, sí. Pero es obvio. Seguro que- sexual. Obvio. Es Digo, imposible que no sea así. Todo ¿no? este desmadre. Pero Como Mauricio Garcés, ¿no? ahí es un paso más, porque por un lado te duele profundamente que la otra persona no haya sido así de vulnerable. Pero en el caso en que los dos fueron increíblemente vulnerables, Ujú. y que aún a pesar de esa vulnerabilidad de ambos, o sea, si yo me abro contigo en la vulnerabilidad así, tú sabes perfecto que me va a lastimar tal cosa Sí. y que me vas a destruir. Con eso. Ajá, ajá, ajá. Que me lo hagas. Sí. Fuck. O sea, el punto de toda esta conversación es, voy a llegar a un punto cañón. ¿Qué tanto realmente sanas una ex relación? Sí, sí, sí. Por eso te dije que yo así agarré mis palabras y me las... Bueno, las letras de las palabras y me las tragué. Porque puedes no amarlos, puedes incluso odiarlos si quieres, sentir desprecio, indiferencia, o sea, ponle el sentimiento que tú quieras a Pero el ese trauma ex. ahí está. Pero el trauma ya está. De hecho, yo creo, ¿no? O sea, omitiéndonos a ti y a mí, no omitiéndonos, sino como... Yo creo que Güera 2 en mi vida precisamente fue como fue por los traumas que ella Seguro, seguro. ¿no? O sea, ella, si hubiera llegado como un cordero bohemio como yo llegué a esa relación, posiblemente nos podría haber ido mucho mejor. O sea, no sé hasta dónde ¿Y que nos te hubiera ido contó los mejor. traumas que ella tenía? Algunos. ¿Y sientes que fueron verdad o no? Pues con ella Trata de ser objetiva. Por eso, Objetivo. por eso. O sea, con ella todo siempre era como un grisáceo ahí raro de... Que quién sabe si sea mentira. Ajá, ajá. Pero siento que algunos sí. No, o sea, algunas partes sí. Yo sí creo, por ejemplo, que todas las cosas que me hizo mal, o sea, que me hicieron daño a mí de ella y que ella me provocó un mal, pensado o no, tienen que ver directamente con sus traumas. Claro.
de cómo era ella, de cómo la veían a ella, de cómo interactuaban con ella, ¿no? O sea, ella no sabía que iba a estar con una persona como yo. Buena onda. Ajá, y no lo digo así, sino como yo. Y con quien estuvo antes, pues no fue así, para bien o para mal. Esos traumas y esas vivencias a huevo te cambian. Y entonces, una vez más, insisto, lo había visto desde otra perspectiva. Aquí te arrastra y yo creo que el que te sana, yo sané mucho, el otro día que platicábamos tú y yo, o que peleábamos más bien, te dije, todas esas cosas no quieren decir que yo vaya a pensar que tú vayas a hacer esto. Sí. Porque eso lo sanaste tú. Si Pero evidentemente yo no lo he sanado. Esa parte. Ajá. Esa parte, ¿no? O sea, o sí, pero hasta cierto punto, te falta un poquito más. Eso es lo que yo pienso. Y es que está cañón, o sea, Ajá. que digo, seguimos dándole vueltas al tema de sanar, pero pues digo, pues ¿Es el tema? Es el tema, o sea, de cuánto tiempo esperar antes de andar con alguien. Está cañón, o sea, porque está la basado vida en eso, ¿no? está basado en eso. Te puedes esperar nada, pero pues dudo que te vaya muy bien, ¿no? Y es que a lo que voy es a que, o sea, toda la vida es un cúmulo de traumas, un conjunto de un trauma tras otro en diversas áreas de tu existencia, ¿no? A lo largo de tu vida. Primero, muy probablemente, tus papás, tus hermanos, tus abuelos, o sea, como tu círculo familiar más cercano. Después de ahí, puta, no, entonces en la escuela me hicieron no sé qué, ¿no? Y entonces mi amigo Juanito, mi amiga Petrita, y Me hizo puta, tal. y me hizo tal, y ya me traumó, y entonces mi sentimiento y mi creencia acerca de las amistades es un poco raro, ¿no? Y así. O cómo ves el amor cuando eres niño. Entonces ¿no? luego creces más, tienes tu primera relación de pareja. ¿De verdad? De verdad, te trauma. Y entonces ya estás traumado en todas las áreas de tu vida. Claro. Entonces llegas a una relación de pareja Ajá. y todos esos traumas salen a borbotones. Cañón. Sí. Entonces, o sea, es como, ya sané a mi ex, Así. a él sí te puedo decir que ya no lo quiero. O Ajá. sea, ya no estoy enamorada. Exacto, que está ligado a lo que te decía al principio. Pero ¿no? sí también te puedo decir que no lo he sanado. Claro, no es que sí, claro. Y entonces, para entrar a una cañón. relación, tendrías que haber sanado todo el cúmulo de trauma que somos Tendríamos que ser vampiros, vivir promedio 1000 años. para lograr superar todo. Claro. Y entonces, no nada más, o sea, libérate del trauma o de tu ex, libérate del trauma de tus papás, de tus amigos, de tus abuelos, de tu bla, bla, bla. Sí, ¿No? wow, sí. ¿Estás de acuerdo? Completamente. Porque entonces vas a decir, bueno, ya sané a mi ex, y entonces ya me liberé de bla, 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 ¿no? Y llegas a una relación nueva y tú sin saber, tu novia o tu novio te generó un detonante cañón de algo que te decía tu mamá cuando eras chiquito, que tú ni siquiera lo tienes consciente. Sí, y vas y te enojas por eso y ni siquiera sabes de dónde viene ese enojo y no tiene nada que ver con tu ex. Qué hardcore, sí. Entonces, Sí. en general, deberías tener una relación cuando seas perfecto emocionalmente. Cuando hayas terminado tu Claro. proceso personal. ¿Y quién lo termina? Nadie. Nadie. Sí, y pues imposible, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a hacer? Ajá. Wow. Ahora, sin irnos a algo tan profundo como lo que acabo de decir, mínimo lo ideal creo que es sí, por lo menos ya no estar enamorado de tu ex. Ajá. Regresamos como yo agarré la pregunta mal, pero es como, ajá. Mínimo no mames y que ya, O sea, no, yo no ya estaba, no lo ames. o sea, ¿no? yo no estaba pensando en mi ex, ni deseando a mi ex estando ya contigo, Sí. ¿no? O sea, ya me quedó bien claro que los traumas me quedaron, ¿no? Sí. Pero es como, ya mi enfoque era completamente en ti. O sea, yo nunca he estado como con una mujer, ¿no? A menos que he estado con una mujer para que nos divirtamos los dos, ¿no? Para echar desmadre. Nunca he estado seriamente con una mujer pensando en otra. Me parece bajo Sí. y mierda. A ver, pensando en alguien más, ¿en qué tono? En el quiero estar con ese alguien más. Eso sí está muy bajo. Ah, que lo recuerdes, claro. Eso sí está muy bajo. Pero bueno, creo que nos clavamos así No muchísimo mames. en esto. El podcast más intenso de Latinoamérica. Porque, o sea, creo que con todo esto que acabamos de decir, de hecho, cubrí varias preguntas. Ok. Pero este tema es perrísimo. El clavo que saca otro clavo. No lo saca.
Yo digo, pero... Ay, yo digo que sí. A ver, a ver. Uy, A ver, a digo ver, que a sí, ver. cañón. A ver, a ver. Ok, justo, el clavo que saca otro clavo. ¿Funciona de verdad o es puro autoengaño? Para mí sí funciona y siempre me funcionó. Wow. Wow. Todos mis novios, o sea, todos los que siguieron fueron el clavo que sacó al de atrás. Ok. Yo pensé que yo había sido especial. Evidentemente. No, pues evidentemente eres especial en el momento en el que me casé contigo, ¿no? No, pero no. Oh, qué cabrón. Porque yo nada que ver. A ver, ¿por qué entonces un clavo saca otro clavo? Desde la, así, perspectiva Marta. Perspectiva, Marta. Ajá. A ver, vamos a empezar porque mi perspectiva es desde una... Hay un término que se le llama monógamo serial Ajá. o monogamia serial. Ajá. Que eres una persona que brinca de una relación a otra, de otra, de una a otra, de una a otra, de una a otra. Yo desde los 14 años, el tiempo más largo que estuve sin una pareja, de los 14 años a los 28 que estuve contigo, y lo voy a súper entrecomillar, fueron 4 años. Ok. Pero esos 4 años... Ya sé por qué. Pero esos 4 años no quiere decir que no haya tenido relaciones. Claro. Nada más no tenían el título de novio. Sí, sí, Pero sí. era lo más cercano a tener un novio. Y en esos 4 años tuve 2 de esos. Ok. No teníamos el título. Uno sé quién es. Corte. Ya, ok. Regresamos. Hemos Ya le dije vuelto. quién es. O sea, ¿estás de acuerdo que por lo que te he platicado, pues no teníamos el título, pero eran lo más cercano a mis novios? Completamente. Sobre todo el que empieza con M. Sí, 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 sin duda. Era. O sea, no Pues era. no, porque no teníamos el título, pero No era, mames, pero ¿no? era. Ajá, o sea. Ey. Entonces, si bien en esos 4 años no tuve nunca el título de novia con alguien, Ajá. pues tuve lo más cercano a tener 2 relaciones, Entiendo. ¿no? Pero de los 14 a los 28, yo he tenido un novio tras otro, un novio tras otro, un novio tras otro. Sí. Entonces eso es monogamia serial. Ok. Entonces ok. yo soy una monógama Y ahorita que serial. lo dijiste ya me acordé, ya me acordé del término, sí. Yo he sido toda mi vida una monógama serial. Sí, sí, Yo sí. nunca he podido estar sola. No me agarro de la otra liana, sino hasta que suelte la otra, ¿no? A ver, no tanto así, porque yo nunca estuve con alguien y ok, ya tengo asegurado a este, entonces ya dejo a este. Eso sí, nunca lo hice. Te lo juro por mi vida que no. Te lo juro. ¿Nunca? Nunca. Que me acuerde, no. O sea, de una relación seria, no. Tal vez sí De Desman. de desmadre y así, eso sí. Pero, ¿serio? No, ok. ¿No? O sea, Va, no va, era va. como de, bueno, creo que en una, pero no era como asegurar a este para ya dejar a este. Era, este no me deja ir, y Va, a mí va, me va. gusta este, ya déjame en paz, ya me la paso regresando contigo por lástima. Sí, sí, sí. Ya déjame andar con este güey, no mames. Ya. Pero el contexto sí es diferente. Sí, completamente. Sí, ¿No? sí, sí, sí. Pero no, nunca fue así. Ok. Pero sí, termino con Juan Pitas y ya soy así como, ¿quién sigue? Sí. Sí, sí. Sin buscar activamente tampoco. No, pero open to. No, Open pero for. totalmente Sí, abierta, sí, sí. o sea, no, yo, o sea, terminaba con un güey y si empezaba a salir con otro, no era como ay, pues vamos a echar desmadre, o sea, a mí el desmadre en realidad nunca me llamó la atención. No, te entiendo. Salías como con. ¿Cómo se dice? En Con- vista de. con miras a- Con miras a ver qué A pasa. ver, no, de andar, o sea, de este Sí. güey es un potencial novio, ¿no? Sí, o sea, no salgo. un potencial amante, a mí Sí, los o sea, amantes nunca me llamaron la sí, atención. Sí, o sea, salgo con este güey para ver si es un potencial novio, ¿no? Ok, ok. Yo era igual, pero en la mente, porque yo no tenía tantos dates como tú. Ajá, o sea, entonces, claramente, todos mis novios, el que siguió fue un clavo que sacó al pasado, porque ahora, o sea, no quería decir que yo siguiera enamorada del ex, Ajá. pero sí era como estoy sola, estoy traumadita, no me quiero volver a sentir así, quiero estar con alguien que sí me haga sentir bien, no como este. Hay una frase que me has dicho que me repite mucho, no voy a decir su nombre, para que su mujer no se moleste,
pero que es así. Sí, no diga su nombre, él también es monógamo serial. Ajá, y es como, yo soy feliz estando en una relación. Yo soy feliz estando en una No, relación. es que por eso lo dije. O sea, a mí no me gustan, lo acabas de decir tú, yo no buscaba tener amantes, con quién echar pasión o con quién Yo guaraguas. buscaba pareja. ¿No? O sea, era como, Ajá. en el estado en el que yo me siento feliz y cómoda, es Es teniendo pareja. güey. Tan es así. Y eso pasa lo mismo con esta persona. De a mí Ajá. me encanta tener Me novia. me encanta tener pareja. Soy huevo. muy feliz teniendo pareja. O sea, tan es así que él y yo decidimos no tener hijos. En mi cabeza es como, ok, los hijos no son una necesidad imperiosa para mí. Yo creo que lo fueron en algún momento de mi vida, pero puedo decir que la necesidad que rigió toda mi existencia fue tener una pareja con quien pasar toda mi vida. Claro, wow. Nunca fue él tener hijos y entonces, nunca fue. Una más arriba, amor, una más arriba, porque yo, o sea, aunque yo vi en la peliculita Hijos, eran como Secundarios. actores de segunda. Secundarios. Así, güey de relleno, ya sabes. Ajá, Yo siempre me secundarios. vi, yo siempre me vi en una relación Yo idéntico. así de, aquí estoy entregado, estoy con todo, pues, con todo. Entonces, en estricto sentido, Ajá. a mí en lo personal, Ujú. me súper funcionó siempre que un clavo sacara al otro. Ok. Pero eso, o sea, no está estás un poco diciendo como, soy una persona feliz en relación, en pareja, con un novio, ¿no? Lo entiendo, pero ¿por qué eso está junto con pegado a un clavo saca otro clavo? Que te gusta estar en pareja está de impacto, está de huevos. Por lo mismo que estábamos platicando hace rato, porque traes el trauma arrastrando, porque, o sea, ya no sientes amor, pero tienes como, me van a entender todos, siento, o sea, como esta sensación chistosa de cuando terminas con alguien, Ajá. es una sensación chistosa. O culera, ¿no? O sea, por supuesto que es muy fea, pero es distinta, o sea, es un duelo muy distinto a cuando alguien se muere, por ejemplo. Completamente. Es un duelo muy raro, pero no deja de ser un duelo. Entonces Sí. quiero dejar de sentir este duelo. Mm. Es como la terapia Un clavo saca otro ocupacional. clavo. Es como la terapia ocupacional. Yo quiero dejar de estar deprimido, workaholic. ¿No? Quiero ya no sentir este duelo intenso. Trabajo todo el día. Ajá. Tengo otro otro güey. novio. Claro. Ya entiendo. Un clavo saca otro clavo. Esto fue nah. No, pero sí. O sea, yo creo que a mí me hubiera funcionado también si hubiera tenido tantas novias como tú. Ya, no empieces. Esto está cañón. A ¿Alguna ver. vez fuiste el clavo de alguien? Sí. ¿Tú sientes que tú sí? Sí, yo sí fui el clavo de alguien. ¿Sí? Sí, claro. Sí, yo creo que sí. Y qué clavo, ¿eh? O sea, Mm. podía haber hecho una mansión con este clavo. No era un clavo de ferretería, era un clavo. O no, o esta palería donde venden los clavos. Ferretería. No era de ferretería, era de Home Depot. El clavo. ¿Tú? No sé, fíjate que no sé. Yo me imagino que sí. Yo también me imagino que sí. Súper imagino que sí. Pero no sé, o sea, como que no tengo claro de quién. Ok. Es obvio que sí. Pero buena pregunta, ¿eh? Buena Sí, pregunta. Yo siento que todos hemos sido el clavo de alguien. Sí. yo Es siento más, que sí. el clavo volvió y me mandaron a la mierda. ¿Qué tan sano es que hable de su ex en una nueva relación? Ok. Yo tengo muy clara mi respuesta y creo que es la misma que la tuya. Es súper sano. Ahora para ti es tu respuesta. Es que ahora es el podcast, Memo. O sea, sí. En el presente. Ajá. Pero Sí. ¿cuántos años te costó? A ver, para ti es súper sano. Cañón. Pero va ligado completamente a ti y a mí. Y precisamente a lo que decíamos de ser vulnerables. ¿No? Pero tú antes odiabas que hablara de mi ex. Definitivamente. Pero hemos dejado más que claro. Yo sé, pero No, claro. ¿qué te hizo cambiar de opinión? Que es parte precisamente de sanar las cosas. Está ligado por completo a lo que hablábamos de la vulnerabilidad. ¿Cómo no ser vulnerable si no conoces todo de tu pareja? No estoy diciendo que no puedas ser vulnerable, pero eso te hace más vulnerable y te conoce mucho más en forma tu pareja, ¿no? ¿Por qué cambié de opinión? Por el machismo. Ok. Porque lo que yo no quería saber de tus exparejas
yo lo podía camuflajear en mí, para mí. Pero igual estás hablando de cuestiones sexuales, ¿no? Es precisamente a lo que voy. Ok. Lo podía camuflajear como eso, como no quiero saber con quién te has acostado, no quiero saber con quién has hecho qué, cuál, tanto, bla, 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 bla. ¿No? Eso era real, ese era mi machismo. Y que yo dijera, no me hables de tus exes, iba directamente ligado a eso. Ok, ya. No iba ligado a, me lastimó de tal manera, me hizo tal cosa, sentí tal cosa, me destruyó la vida de tal manera, o me hizo sentir súper bien esto que hacía, ¿no? Como has hablado maravillas de tu ex, ¿no? De cómo te ayudó con lo de tu papá y etcétera. Y cuando me cuentas eso, yo digo, qué maravilla, qué chido que la apoyó así, qué chido que fue tan chido con No, ella. de que yo no estaba sola en un momento Tan feo. Tan vulnerable. Y tan feo. Entonces a lo que voy es, por eso dije, machismo 101. Sí. O sea, todo estaba ligado a, no me digas con quién estuviste, o quién te Entiendo. agarró qué, o quién te hizo Sí, qué. ni cómo, ni cuándo, Nada. ni en dónde, ¿no? Todo, Claro. todo estaba ligado a eso. Ahora ya hemos platicado de que eso, bendito, ya me vale madres, ¿no? Sí. Y es real, y lo hemos hablado miles de veces, muchas veces. Pero estaba directamente ligado a eso. Eso es, no quiero saber de tus exes. De lo demás, maravilloso. O sea, de... Es que a mí, cuestiones sexuales de ti me divierten mucho, no sé por qué. Ya lo hablamos en algún podcast, según Sí, yo. sí, en el pasado. Pero no, pero no importa. O sea, lo que voy es, esa era la parte de yo no quiero saber. Lo demás, ¿por qué no? ¿No? ¿Qué me podía doler? Amé muchísimo a este. Si me dijeras, lo sigo amando, no, pues se Claro. supone que me tienes que amar a mí, ¿no? A ver, ahora, otra pregunta. Ajá. ¿Qué tanto, o sea, qué tanto debes hablar de tus ex? Yo creo que hay un contexto de que hay cosas que sí tienes que hablar y hay cosas que no las cuentes porque mejor no las cuento. No es necesario. Así es como yo lo veo. ¿Qué tanto? Pues lo que sea necesario. Y también creo que depende del tipo de ex, ¿no? ¿A qué voy con esto? Tú y yo empezamos a andar cuando teníamos 28 años. Ajá. El ex Hace 5 años. era muy relevante. Era muy relevante, sí, pero fue tu novia o mi novio, o sea, nuestro pasado no estaba lleno de haber vivido con alguien, o haber estado casados con alguien, o haber tenido hijos con alguien. Sí, sí, sí. Entonces tú y yo lo vemos, siento que desde esa perspectiva. De acuerdo. Pero ¿qué pasaría si tú y yo terminamos, tú y yo nos divorciamos y empieza cada uno una relación? Ajá. ¿Qué tanto hablarías de mí? No, wow. Gran pregunta. Yo creo que nadie me soportaría. ¿Y yo qué tanto hablaría de ti? Nadie te pero no lo soportaría. veas, pero no lo veas ni siquiera desde el amor. No, pues desde el hartazgo. Ni siquiera, o sea, ¿A qué te refieres? ¿cómo no hablar de alguien con quien estuviste 15 años? Claro. O sea, ¿cómo logras no hablar de esa persona? Imposible. O sea, en el 2014 que nos fuimos de viaje a lo que sea, donde sea, es obvio que si te estoy platicando de ese viaje, iba con mi Va a ex. salir, claro. Sí, no puedes borrarla, ¿no? No O sea, puedes borrar, o sea, y si hay hijos, peor. si hay hijos, ¿Cómo no hablas de tu ex? es para siempre. Y siempre, además para siempre. De acuerdo. Está cañón. Cañoncísimo. ¿Puedes realmente construir algo sano con alguien roto? Sí. ¿Por qué? Porque ya Elabora. porque ya venimos hablando que de cierta manera estamos rotos. O sea, con alguien roto, Rita Dexter, no. No, pero a ver, o sea, te estás saliendo los parámetros de la normalidad. Por eso, o sea, ¿roto hasta dónde? Todos venimos rotos, ajá. Pero olvídate de qué tan roto, olvídate de la profundidad de lo roto que puedas estar. Ajá. O sea, una relación Ajá, en la ajá. que una persona de las dos involucradas está menos rota que la otra. Ya quedamos exactamente que todos estamos rotos. Ujú. Ya, cerrado. Ajá. Pero este equilibrio o balance en el que, puta, pues yo estoy de la ching, pero Ah, él va, o va. ella, fuck. No, pues de nuevo, pinche pero parejo. O sea, es decir, tenemos que estar entonces más o menos parecido. Tenemos que estar... Igual de rotos o igual Gracias, de sanos, gracias. o sea, Tenemos que estar parecido en lo roto que estamos o no. si no, no va a jalar. Sí, no, porque, y lo acabas de decir tú y la neta te doy toda la razón. O sea, es como, ok, una cosa es estar roto, traigo mis traumitas o mis traumotas, pero medio trabajadones, ahí como que
no quiere la cosa, a la persona que está al lado es como de, no, todo es una mierda, lo odio. Es como, pues no vas a lograr nada. Estoy de acuerdo contigo, pero creo que hay otro tipo de relaciones en los que tan solo nosotros tenemos un canal de YouTube que se llama Libro Abierto. Entrevistas, también suscríbanse a ese. Suscríbanse. Y son historias muy, muy, muy complejas de vida, circunstancias, momentos o vidas en general. Vámonos a, no voy a decir su nombre real, pero en la entrevista ella se puso Maya, Correcto. ¿no? ¿Qué tan rota está ella versus qué tan roto está su ahora pareja? Sí. 0. Bueno. Sí, ¿qué tan rota está ella contra qué Tuvimos- tan rotos estamos nosotros? Y aquí digo, ha habido varios ejemplos, pero me voy a uno que es súper extremo. Sí, O Lalo, muy. por ejemplo, el de la Mamá Rosa. albergue La Gran Familia. Sí. Tuvimos un entrevistado que se llama Lalo, que él Del fue albergue La sobreviviente Gran del albergue Familia. La Gran Familia, y él llegó con su esposo. Sí. Él, rotísimo, vaya, construido de vuelta y tal, pero parte Con de todo ese esa- pasado. Sí, pero cuando él llegó a esa relación con su esposo, el sano, que tampoco es como que estaba el más sano del mundo, pero sí estaba mucho más sano que Lalo, su esposo. Sí, era su marido. Y la Sí. neta es que el marido le ayudó a Lalo a sanar muchas cosas y también en parte gracias a él le logró sanar algunas cosas. O Maya, Ujú. que tiene diagnóstico de trauma complejo. O sea, si alguien está familiarizado con psiquiatría o psicología, eso es algo muy fuerte. Sí, Muy muchísimo. fuerte. Sí, o sea, sí, sí, muy sí. fuerte que te diagnostiquen con eso. Y ella venía con su pareja, que ella pasó por unos traumas de verdad que yo no sé cómo se mantiene de pie. Ni yo. Y ella, por mucho más rota que su pareja, y se ve que se adoran. Ey. Entonces, igual y me estoy yendo a un extremo. No, no, no. De Pero- hecho, son excelentes ejemplos. Pero también creo que Puedes llegar súper roto si el de enfrente va a tener la paciencia de ayudarte a sanar, ¿no? Ajá, no, la neta. y que el otro tenga la Me disposición parecen grandes, de... grandes ejemplos, de hecho. Y Grandes. que el otro tenga toda la disposición de, a ver, yo sé lo traumada o traumado que estoy, Pero veo lo bueno en ti, muchas pero cosas. dentro de todo el trauma que sé que tengo, voy a poner todo de mi parte para que mis traumas no te afecten tanto. O sea, obvio te van a afectar. Claro. Pero puta, le tengo también yo que echar ganas para que no te afecten tanto. Sin duda. Sí, claro. Y echarle ganas como... No es el echeleganismo, por supuesto que no. No, en forma. Y no lo va a decir nunca alguien, menos alguien como yo. Pero sí es cierto que debes moverte, llevar acciones a cabo en pro de tu propio beneficio. Sí. Y eso podrías decir que se llama echarle ganas, ¿no? Entonces, yo creo que sí puedes estar con alguien que está roto. Si la otra persona tiene la disposición de Pero sanar. es que pusiste los ejemplos perfectos y la neta sí es cierto. Y creo que va a estar basado en que ves las bondades y la maravillosa persona que está detrás de toda esa popó, Exactamente. ¿no? O sea, es como... Sí, porque es lo que originalmente te atrajo. Exacto. Viste esa belleza. Exacto, o sea, es como Ajá. si estás bien roto o bien rota, pero también sé que el centro, o sea, lo que eres realmente, si yo te ayudo, vas a estar 1000 veces mejor. Es más, estás a cagar con lo que voy a decir, pero piensa esto. Yo no quiero decir que tú no estabas roto. Por supuesto que también estabas bastante roto Sí. y lo sigues estando en muchos aspectos como nos pasa a todos, que somos un trabajo en proceso. Sí. Todos continuamos trabajando y tal. Pero yo estaba mucho más rota que tú. Sí. Piénsalo. Sí. Piénsalo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y tú, la neta, es que me has ayudado muchísimo. Es lo que te decía un poco, que venía de una pregunta hace ratito, ¿no? O sea, yo no creo que lo sanes antes, lo sanas con quien estás. Ajá. Y está súper ligado precisamente a que esa persona es chida, te está ayudando, etcétera. Totalmente. Totalmente. Y bueno, para cerrar, Ajá. ¿qué señales deberían hacerte correr respecto al ex o la ex y todo eso? Ok. ¿Qué señales, las mismísimas red flags? ¿Dónde sí es donde, a ver, no, ahí ya no. Es que creo que hay muchas, pero la cosa es que quieras correr. Yo siento que si hay como alguna evidencia de que esa relación no ha terminado del todo. Sí. Que no necesariamente quiere decir que porque esa relación no ha terminado del todo,
se siguen amando o hay alguno en cuestión que sigue enamorado. No, qué sé yo. entiendo. Tienes que dejar que el ciclo cierre, ¿no? Ajá, exacto. Sí. E incluso puedes cerrar el ciclo y hablar con tu ex, pero ya desde un ciclo cerrado. No, entiendo. Que sigue teniendo que ver con X, Y o Z. Mujeres u hombres casados, ¿no? O sea, es como, es que te juro que yo ya no estoy con esa persona. Sí, bien, todo muy bien, pero el ciclo no está cerrado, divórciate. No, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, Ajá, por ejemplo, sí. no sé, tú dime otro ejemplo. O sea, yo te puedo poner ese como, no es que sigas amando a un ex esposo o ex esposa, pero sigue habiendo este lazo, ¿no? De no has terminado o el círculo no se ha cerrado. ¿Tú qué crees que podría ser una cosa que digas? Ahí sigue habiendo un lazo chafa. Es que no sé, o sea, no sé qué ejemplo poner, pero sí sé que, o sea, es muy complejo porque tú puedes tener una relación con tu ex, como hace rato que estabas hablando con tu ex justamente, ¿no? Sí. Pero a ver, o sea, ¿cada cuándo hablas con ella? Sí. O sea, no es algo que ocurra tan a menudo, De acuerdo. ¿no? Sí. Ajá. Me contaste de que estaban platicando, o sea, una cosa es eso y otra cosa es, incluso podría ser su amigo o yo o lo que sea, pero creo que si siguen enganchados, o sea, creo que sí debe haber señales muy claras de que siguen enganchados, Ok. que tu pareja sigue enganchada con esa persona. Sí. O sea, no se me ocurre ahorita un ejemplo, pero también esas señales también hay que saberlas interpretar o aprender a interpretarlas con un tanto cuanto de objetividad, lo más que puedas. Porque entonces, claro, esto cuenta como señal de que aún está enganchado. Ajá. No, güey, lo que pasa es que tú eres muy celoso Ok. Es que eso siempre va a ser muy subjetivo. y muy ambiguo. Sí, cañón. Hay gente que es muy celosa y que cualquier madre claro, sigue enganchado con el ex, ¿no? Sí, o sea, me regaló una blusa y la uso. No, está muy mal. Digo, yo sé que no estabas diciendo eso, me queda clarísimo. No, pero Pero sí. hay gente que es así, ¿no? Yo es como, Ajá. no podría importarme, por decir algo, ¿no? Me vale más, ¿no? Claro. Ahora, creo que todas las parejas deberían de poner sus propias reglas y respetarlas. Sí, claro, como bien dices, hay cosas que son inamovibles. Esto no me embona, esto no me gusta. Entonces ya la red flag la vas a ver como mucho más claro, ¿no? Porque quizá no la ves tú, pero sabes que a tu pareja no le encanta, Ajá, ¿no? ajá. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Para ustedes, ¿cuánto tiempo es bueno? Solamente somos el mensaje, ¿no? Ajá, somos El mensajero. no es importante. Si tienes menos de 40, no entendiste. No te preocupes, voy a poner el clip ahora. Il messaggero no è importante. Bueno, pues déjenos en los comentarios ustedes cuál es su experiencia, qué Exacto. opinan. Mándenos muchos besos, mándenme mucho amor, por favor. Quiero algún comentario que diga, Marta, me fascina tu playera de The Monsters. Marta, me fascinan tus aretes de casita del terror. Por favor, quiero ver un comentario así. Gracias. Suscríbanse al canal. Bye.